de la Cátedra de Filosofía Política del profesor Jordán Nuyenta han querido conjuntamente y como un corolario de este homenaje que hemos rendido en honor de la Santísima Virgen, presentar al profesor Jordán Nuyenta, quien ha de referirse al tema la Santísima Virgen hoy. En cuanto a la personalidad del orador, es por nosotros conocida de sobremanera en su lucha en defensa del catolicismo y su vocación mariana. Vayan con las palabras del profesor Nuyenta nuestro ferviente devoción a la Santísima Virgen y pidamos a nuestra Madre del Cielo que interceda ante su Hijo para que reine de una vez por todas nuestro Señor en nuestra patria. Señoras y señores, señor cura párroco, le agradezco al doctor Perugini sus palabras. Evidentemente, el sentido mariano de la vida es, a mi juicio, el sentido católico de la vida. Tenía razón San Gregorio Nacianceno cuando decía: aquel que niega la divina maternidad de María está fuera de Dios. Casi podríamos decir, es ateo. Porque si Dios, en su infinita misericordia, no hubiera dispuesto enviar a su Hijo después del pecado, después de la infidelidad del hombre, el hombre no habría podido jamás reunirse con Dios, ni conocer a Dios, conocerlo a Dios en alguna medida en él mismo, aunque sea en forma de enigma, en espejo, como dice San Pablo. Puede la razón humana, puede la razón natural, como lo demuestran sobre todo los grandes filósofos griegos paganos, demostrar que existe Dios, demostrar que hay un principio primero y un fin último de todo lo que existe. Y esa demostración tiene valor necesario, es una verdadera demostración de los dos modos que hay para conocer una cosa. Uno, que es ir de los principios a las consecuencias, de la causa a los efectos, que sería el modo primero y principal. Y el otro modo, que es conocer o llegar a las causas o inferir las causas a partir de los efectos, llegar a los principios, a la necesidad de los principios partiendo de las consecuencias que son visibles, que nos rodean, que constituyen, digamos así, el mundo en que nos movemos y nuestro propio existir. Evidentemente este segundo modo es el camino natural de la razón humana, de esta razón finita, de esta razón natural, de esta razón abstractiva, de esta razón que además de ser limitada y conocer por vía de abstracción, ha quedado evidentemente disminuida para la verdad después del pecado. Quiere decir que
sin la encarnación, la manifestación de Dios al hombre, salvo el resto resabio de la revelación primitiva, pero confundido, digamos así, con los errores humanos, no tendríamos acceso a Dios, sobre todo al Dios vivo, porque un conocimiento abstracto de Dios no mueve el corazón ni la voluntad. No podría de ninguna manera existir una verdadera religión, unión con Dios sin la encarnación. Hoy vivimos en una época donde a mí, por ejemplo, tal vez esté equivocado, me resulta lamentable cuando oigo decir: nadie posee la verdad exclusiva, la verdad que es la verdad, no mi verdad, todas las religiones son verdaderas, en fin, aquel que es auténtico en la fe o en la creencia que tiene, sea cual fuera el término de esa creencia, en fin, en definitiva, ese está en la verdad, ese está bien. Esto no lo soporto. No lo soporto porque una cosa es la sinceridad que uno pueda tener, una cosa es ser auténtico en el sentido de que yo digo lo que pienso, lo que está en mí o lo que mi corazón experimenta, y otra cosa es la verdad. La verdad se ha manifestado al hombre, la misma verdad, y se ha manifestado de un modo que la ha hecho tan presente, tan viva, tan próxima, como que la verdad se ha hecho hombre. Se ha hecho hombre, Dios, que es la verdad, se ha hecho hombre, y haciendo abnegación de su majestad divina, de su poder divino, no dejando de ser Dios, por supuesto, se ha presentado a los hombres en la figura de la humildad, en una figura humana, plenamente humana, como es la figura de Cristo, ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene ese anonadamiento? ¿Qué sentido tiene que Él descienda a la criatura y se manifieste como criatura y en cierto modo, se presente de un modo en que aparece, digamos así, escondida su majestad divina, su poder divino, su fuerza divina, su esplendor divino? ¿Y por qué después de este anonadamiento, para aproximarse más, para estar más cerca, más junto a la criatura humana y para poder de veras asistirla, todavía se rebaja más, siendo inocente, siendo puro, asume la culpa del hombre y contrariando el clamor de su naturaleza humana. Recuerden aquellas palabras previas a la pasión, cuando se acerca, él se dirige al Padre y le dice: tengo que beber este cáliz. Hay algo que estremece su condición humana, su carne humana, tener que pasar por lo que va a pasar. Hágase sin embargo tu voluntad. Acepta ser escarnecido, acepta ser degradado, acepta esa muerte vil de la cruz. Es decir, a ese primer menoscabo, a esa primera humillación le agrega esta otra: morir como murió. Y todavía
para permanecer junto al hombre, se humilla todavía más. Él, que es Dios, que es el autor de la naturaleza y que es además el regenerador, se nos presenta, se nos ofrece bajo la forma, bajo las apariencias del pan y del vino. Observen este descenso de Dios, este anonadamiento. Se hace hombre y se presenta, así se presentó en su primera venida, sin la majestad de la divinidad. Además de eso, desciende más todavía, acepta esa pasión y esa muerte vil de cruz por amor a nosotros. Y todavía desciende más, desciende a estar ahí, Él presente para darse como alimento y como bebida bajo las apariencias del pan y del vino. Y en todo este proceso, que es el de nuestra redención, en toda esta manifestación y presencia y asistencia de Dios hecho hombre al hombre, ¿qué lugar tiene María? ¿Qué lugar tiene María? Tiene un lugar primero y principal. No hay duda que en este plan divino de la salvación, la mujer tiene la preferencia. Es una mujer la que está sobre toda la creación. Es la criatura que está por encima de los ángeles mismos. Cristo es varón, pero Cristo es Dios. En cambio, esta criatura femenina, esta mujer, está colocada allí mismo, junto a Dios, de una manera, y al plan de Dios, y a la vida de Dios, y a la pasión de Dios hecho hombre, y a la muerte de Dios hecho hombre, y a la resurrección, y está colocada de un modo como no puede estar criatura, como no podrá estar jamás. La vocación de María, la misión de María, la maternidad de María, el hecho de ser ella la madre de Dios, de haber llevado, como dice Agustín, en su seno aquel de quien está suspendido el mundo entero, haber llevado en sus brazos aquel que sostiene al mundo, este papel de María la coloca en un lugar único. Nadie, ninguna criatura ha participado, podrá participar. Ninguna criatura ha vivido ni podrá vivir. Ninguna criatura podrá estar tan próxima. Ninguna criatura podrá compartir como ha compartido ella la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el compendio de la historia universal. Porque la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el resumen, es la recapitulación de toda la historia de la humanidad, de toda la historia del género humano y de la historia de cada hombre y de su destino personal. Después de Cristo, después de esa vida, de esa pasión, de esa muerte y de esa resurrección, ¿qué puede ocurrir nuevo en la historia? ¿Qué podrá ocurrir que sea nuevo? ¿Qué cosa podrá ocurrir que no haya ocurrido así? ¿Qué acontecimiento nuevo? ¿Qué humanidad se podrá presentar que pueda ser superior a la que ya existió sobre la tierra? A la que ya se consumó en la tierra.
no podrá existir ninguna humanidad mejor. Cuando uno oye hablar tanto como se habla ahora del desarrollo, del progreso, de la perfectibilidad, sí, pero ¿qué cosa nueva puede ocurrir? ¿Qué humanidad puede venir que sea superior a esa humanidad perfecta que ya existió? No solamente en Cristo, que es hombre verdadero y Dios verdadero, sino en esta criatura, que es nada más que criatura como nosotros, menos en el pecado que es la Santísima Virgen. ¿Qué humanidad podrá existir superior a esa? ¿Qué modelo, qué paradigma, qué arquetipo de virtud, de perfección humana se podrá dar en cualquier tiempo y lugar que no tenga como primado, como modelo supremo, como arquetipo supremo a este que ya ha existido sobre la tierra? Es distinto que yo vea la historia de la humanidad en una perspectiva de sucesivos desplazamientos hacia una plenitud que va llegando. Es decir, el género humano se va haciendo mejor, los hombres se van haciendo mejores por una especie de progreso inmanente, que yo lo explíquelo uno de cualquier manera. Qué diferente es ver en cambio toda la historia desde un centro, desde una plenitud que ya se ha cumplido y a la cual debe estar referido todo lo que aconteció antes y todo lo que viene después. Cualquier humanidad que exista se la medirá de acuerdo a la distancia o a la proximidad que tenga respecto de esta humanidad perfecta que ya ha existido sobre la tierra. Todo acontecimiento que puede ocurrir, qué novedad, qué cosa nueva puede traer. Todo es viejo, decía Aristóteles, y era un pagano, y decía bien, todo es viejo. Hay gente que cree que si podemos nosotros gravitar hacia los astros, ir en vehículos espaciales a cualquier lugar del universo, vamos a encontrar alguna cosa distinta de la que tenemos aquí al lado nuestro. Nosotros no encontraremos nada nuevo. Todo lo que había de ocurrir, todo lo que tiene que ocurrir ha ocurrido ya, se ha consumado ya. Y todo lo que nosotros podemos esperar es lo que nos está prometido, es lo que nos está prometido y cumplido en esa criatura única que es la Santísima Virgen. En las últimas apariciones de la Virgen, que tienen un carácter muy especial, en toda aparición, en toda revelación, por auténtica que sea, siempre se mezclan cosas de la imaginación, cosas fabuladas por los hombres. Porque lógicamente hay primero un hecho que se repite. Desde La Salette hasta Garabandal, siempre la Virgen aparece a criaturas, a niños o adolescentes. En general, campesinos, pastores, digamos así, lo menos contaminado del mundo de esta civilización moderna. Y también lo menos con menos letras que pueda haber. Y en estas apariciones hay varias cosas que se repiten y que por eso en muchos suscita la duda. Por ejemplo, siempre hay
una admonición expresa y tremenda contra los malos pastores de la Iglesia de Cristo. Siempre. Y se comprende que así sea. No es esto, digamos así, una falla de la Iglesia de Cristo. No. Lo que pasa es que la Iglesia de Cristo está integrada por hombres. Los sacerdotes de Cristo son hombres. Cuando uno ha elegido un camino que exige como ningún otro la inmolación total de sí mismo, la inmolación total de sí mismo, evidentemente las crisis, los descensos, las caídas asumen características más violentas, más extremas que en los hombres que siguen caminos ordinarios más fáciles y menos difíciles que el camino de hacer de la propia vida un acto de inmolación, de verdadero martirio. Porque el sacerdote renuncia a cosas buenas, a cosas legítimas, a cosas que tienen una gravitación, un peso enorme en la vida del hombre. De manera entonces que evidentemente cuando se produce una caída, esa caída tiene características más catastróficas que las habituales, que las ordinarias. Y cuando eso se multiplica, evidentemente produce un tremendo sacudimiento, En las últimas apariciones, a lo largo del siglo XVIII y XIX y en lo que va del nuestro, vemos siempre presente esto. También me acuerdo, sin necesidad de apariciones de este tipo, en este año que la Iglesia ha proclamado doctora universal a Santa Catalina de Siena. Cuando uno lee sus cartas a los papas, a Gregorio XI, a Urbano VI, son cartas tremendas también en cuanto a ese problema del clero, de los pastores, de los prelados, de la corrupción tremenda. Pero esto es algo que se renueva en cada uno de estos mensajes o de estos testimonios de la Virgen. Pero hay algo que a mí, y sobre lo cual me quiero detener porque creo que es lo que más nos ha de preocupar o nos preocupa hoy, es el mensaje de Fátima. Lo de Lourdes es maravilloso. Es evidente que esos milagros repetidos de curaciones extraordinarias son de una fuerza estremecedora. Incluso han suscitado en almas pervertidas un resentimiento diabólico, como el caso de Emilio Sola escribiendo esa abominable novela que se llama Lourdes, donde pretende negar esos milagros de curaciones realmente extraordinarias que se producen allí. Pero en Fátima hay algo sobre lo que me quiero detener, porque estas revelaciones de Fátima nos afectan en una forma especial, en una forma íntima, en lo más candente, en lo más crucial de nuestro destino, personal, histórico, en este momento. El
el hecho resaltante es ese reclamo de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Está la profecía cumplida de la Segunda Guerra Mundial. Está la profecía cumplida de que si Rusia no se convertía, iba a desparramar sus funestos errores al mundo entero. Está a la vista. Hay gente tan imbécil que cree que el comunismo tiene diversas fases y diversas formas. Que hay un comunismo chino, que hay un comunismo soviético, que hay un comunismo de Tito, que hay un comunismo de Castro, y ahora vamos a tener un comunismo sui generis especial de China. El comunismo es la misma cosa en todas partes del mundo. El comunismo es el ateísmo, el comunismo es el anticristo. Pero el comunismo no es una cosa que camina por sí sola, está movido por otro monstruo, por el verdadero hijo del anticristo, que es el poder del dinero. Este es un punto capital, porque si nosotros al comunismo lo divorciamos del poder internacional del dinero denunciado por la Iglesia desde la 40º año de Pío XI hasta la Populorum Progressio de Paulo VI, entonces nosotros estamos desparramando el error y confundiendo nuestra visión de las cosas. En el Sermón de la Montaña está claro: no podés tener dos señores. El que no adora a Dios, al verdadero Dios, cae innecesariamente en la idolatría del dinero. Este hecho se cumple, y eso está a la vista. No es que el reino del anticristo va a venir, a mi modo de ver. Estamos viviendo en el reino del anticristo. La tierra se va convirtiendo cada día más en un anticipo del infierno. Es evidente. Cuando usted oye hablar todos los días, clamar por los derechos de la persona humana, clamar por el derecho de los débiles, clamar por el hambre que hay en el mundo, etc. Y todas estas cosas, y usted ve esta orgía de violencias, de terror, de crímenes espantosos, de desprecios extremos de la persona humana, de pueblos enteros masacrados, sacrificados. Y todo el día le están hablando a usted de la paz, de la coexistencia pacífica, de los derechos del hombre. Se reúnen los representantes en las conferencias de la paz. Evidentemente usted tiene la impresión de que el problema del anticristo no es una cosa que va a venir, ya está en el mundo, como está escrito. ¿Y cuáles son los signos? Los signos son eso: la idolatría del dinero y el terror sistemático del comunismo, que es el instrumento ideológico de ese poder del dinero. Mediten nada más que en esto. Si hubiera realmente oposición entre eso que se llama el capitalismo liberal, la plutocracia, el poder del dinero y el comunismo, habría coexistencia pacífica. Sería razonable la coexistencia pacífica. Se estaría peleando allá en un rincón del mundo donde no se puede destruir nada del poder comunista, no. La lucha sería, en todo caso, si hubiera lucha, a muerte, allí donde está el corazón, el cerebro, el poder, la fuerza del enemigo. Es una cosa clara.
Entonces, nosotros estamos frente al cumplimiento de esta profecía, de esta parte del mensaje de Fátima. Pío XII puso a Rusia bajo el signo de María, pero Rusia no se convirtió. Hay una solidaridad en todo el género humano. Pretender que nosotros podemos vivir plenamente la vida de Cristo, la vida de la Iglesia, aunque cientos de hermanos, de millones de hermanos nuestros están padeciendo la más feroz de las esclavitudes, es algo que no tiene sentido. Hoy que se habla todo al nivel ecuménico, al nivel universal, pensar que lo que está ocurriendo en Rusia o en China no va a ocurrir aquí y que nosotros podemos hacer una ínsula aparte, eso no es cristiano, eso es diabólico. Creer que yo puedo asistir al lado mío, allí del otro lado de la frontera, a la implantación de un sistema de terror, y que yo puedo permanecer así, indiferente y exento, como si eso no me va a tocar a mí, le ha tocado al otro, es negar algo que está patente desde el pecado original. Así como somos solidarios en todas las consecuencias del pecado de los primeros padres, todo lo humano y todo lo que acontece en derredor nuestro nos afecta a nosotros, porque nosotros no somos entes aislados, ni como individuos, ni como familia, ni como comunidad nacional. Integramos una unidad. Esto es fundamental, porque si ustedes analizan, pongamos nomás desde en esta posguerra, un día se produce una rebelión en Hungría, el poder comunista deja que levanten cabeza todos los opositores, una vez que la han levantado los arrasa todo, y el mundo permanece impasible. Han muerto cientos de miles de seres masacrados por las balas y por el hambre en Biafra. ¿Qué reacción ha habido en el mundo? ¿Quién se ha conmovido? No pasa nada. No hay reacción. Porque la gente está aferrada a los poderes, a las tentaciones de este mundo. La crisis de la fe es el hecho más patente, por eso dice el Papa y dice el Concilio, el ateísmo es el fenómeno más grave de nuestro tiempo. Mediten la ironía terrible. El Santo Padre, yendo a los últimos extremos del mundo a predicar el Evangelio de Cristo, en el momento mismo que en Italia se sanciona la ley de divorcio, que es el mayor ultraje que se puede hacer al nombre de Cristo y de María. ¿Qué ultraje mayor puede haber que el divorcio? Que Cristo lo hizo el gran sacramento. ¿Puede haber un ultraje mayor? La gente piensa en las bombas y piensa en los crímenes, en los asesinatos, en los sabotajes, y la vieja Italia, las dos Romas. Ahí se acaba de consumar uno de los atentados, de las agresiones contra Cristo más terribles que se puedan pensar. Es estremecedor. Y aparecen gente que se llaman cristianos en eso, sirviendo a eso. Como cristianos se entregan, como acaban de entregar la República de Chile al comunismo. Yo digo estas cosas porque las pienso. Sería absurdo que estuviéramos aquí y yo no dijera todo lo que está en mi pensamiento frente a estos hechos. Es un momento análogo
al que vivió María junto a la cruz. Piensen ustedes lo que debió ser el martirio del corazón de María junto a su hijo. Ella lo sabía todo. Ella lo sabía todo. Sabía inclusive que su hijo iba a resucitar. ¿Qué es lo que el Viernes Santo motiva el sermón de soledad? ¿En qué consiste la soledad de María? La soledad de María es el espectáculo de los suyos, de los discípulos, de los amigos, de los que seguían a Cristo. No hay uno solo, es decir, el predilecto Juan, muerto de vergüenza ante esas tres mujeres que están junto a la cruz, se arrima, muerto de miedo, pero se arrima. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están? Cuando Pilatos, en un esfuerzo supremo, que hay que reconocérselo, lo quiso salvar, toma al criminal, más conocido de Jerusalén, el más conocido, y lo pone ahí junto al inocente, para que elija al pueblo. No tuvo un voto Cristo, ni uno solo, como no lo va teniendo hoy. No tuvo uno, no hubo uno que se presentara y dijera: la libertad para Cristo, la muerte para Barrabás. Todo el mundo clamó por la crucifixión de Cristo. Uno se da cuenta lo que es la soledad de María, lo que es el martirio del corazón. Uno se da cuenta lo que tiene que ser esta madre que está viviendo ahí, en esa pasión de su hijo. En esa pasión de su hijo está viviendo la pasión entera de la humanidad. Toda la historia de la humanidad está ahí, en ese momento. Lo que se repetirá siempre, lo siempre contemporáneo está ahí. Esa es la soledad de María. María lo ha vivido todo. Todo el drama del hombre, todo el destino del hombre, toda la historia del hombre vista como historia de la salvación, la de todo el género humano y la de cada uno de nosotros en particular, la ha vivido ella. Compartiendo en esa proximidad, en esa intimidad, en esa intensidad, en esa plenitud, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde está toda nuestra historia. ¿Qué falta? Falta la resurrección, consumada en Cristo, consumada en María. El cristiano vive de la esperanza, de eso que falta consumarse en la tierra, que por la fe que alimenta esa esperanza y el amor de Dios, si lo tenemos que vive en nosotros, sabemos que eso va a ocurrir, Ninguna otra cosa puede ocurrir, eso nada más. Si la gente, en vez de estar pensando en que la guerra atómica puede deshacer el mundo, puede hacer esto, estuviera pensando en que la verdadera historia, la historia viva, la historia esencial, la historia fundamental de cada uno de nosotros y de nuestra patria y de todo el género humano, está resumida allí, compendiada allí, en esa pasión, muerte y resurrección de Cristo, compartida, vivida, en ese grado de proximidad, en ese grado de intimidad, en ese modo entrañable en que la ha vivido María. Empezará a comprender qué significa la devoción del Inmaculado Corazón de María. No es simplemente una frase retórica, no es una cosa simbólica. La devoción al Inmaculado Corazón de María es la devoción
a esa criatura que ha vivido en ella, que ha compartido en ella, que en su corazón ha resonado, ha encontrado un eco, la historia entera de nuestra existencia, de nuestro destino personal y de nuestro destino como género humano. Todo está cumplido allí. ¿Qué significa el culto a ese inmaculado corazón? Significa compartir nosotros a través de ella, vivir nosotros a través de ella, aproximarnos nosotros a través de ella, compartir en su corazón esto que es la esencia misma de la historia de la salvación. ¿Qué significa ese Santísimo Rosario que acabamos de rezar? Santo Domingo de Guzmán lo instituyó. En una época de crisis profunda de la fe como esta, que es ante todo crisis mariana, insisten los papas, insisten estos mensajes de la Virgen, en estas apariciones sucesivas, en esta necesidad de rezar el Santo Rosario. ¿Qué sentido tiene el Santo Rosario? ¿Qué significa esa historia? Es toda la historia, fíjense bien, de la humanidad, vista como historia de la salvación, vista a través de esa historia que es resumen y recapitulación de toda la historia humana como historia de la salvación, desde la creación hasta la resurrección de los muertos y el juicio final, que van jalonando los misterios gozosos. ¿De qué hablan los misterios gozosos? De la alegría, del gozo, de la fruición, de la creación, del advenimiento, del surgimiento de la vida, sobre todo de esta vida en la cual alienta Dios mismo. Los misterios dolorosos, que son los que acabamos de rezar, son los misterios de esta pasión y de esta muerte de Cristo. Allí donde se condensa, allí donde se resume, allí donde está lo más real, lo más verdadero, lo más patente de nuestra propia existencia, si la vemos y la vivimos como cristianos. Esos son los misterios dolorosos y los misterios gloriosos de que habla de la promesa cumplida, la resurrección, el ascenso de Cristo al Padre, la ascensión de la Virgen, ella no es parte de la Santísima Trinidad, pero está allí, está en la Santísima Trinidad, unida a ella como no estará criatura alguna, bienaventurado alguno. Y se van desgranando después de cada Padre Nuestro los 10 Ave Marías. ¿Qué hacemos cuando nosotros rezamos con sentido, viviendo este proceso del Santo Rosario? Estamos reviviendo como oración, que es la exteriorización de la esperanza, estamos reviviendo esa historia de Cristo a través de María, del corazón de María, de esa participación de María, de esa proximidad de María. Estamos reviviendo la historia esencial, fundamental, final del hombre, de cada hombre, de cada uno de nosotros. Este es el sentido del Santo Rosario, que a veces degrada a una rutina imposible, a una repetición sin sentido de cosas vacías, porque no está este espíritu, porque no está esta vida, porque no está esto que es advertir que en esta cadencia, que en esta sucesión,
en estos Aves Marías que se van desgranando de 10 en 10, siguiendo la definición, la posición de cada uno de los momentos decisivos de la historia de Cristo, que es la historia de cada uno de nosotros, la historia de la humanidad entera, de todo el género humano, estamos nosotros reconociendo que así como Dios ha venido a nosotros en María, nosotros vamos hacia Dios, hacia Cristo, por ella. En ella está la clave, en ella está el secreto de la historia, en ella está el verdadero sentido, este sentido mariano que es el de nuestra patria desde los orígenes, gracias a Dios, y que ha de ser el de nuestras vidas, en la medida en que nosotros entendamos que ese corazón de María no significa sino esa criatura que ha participado de un modo, que ha participado en su amor, en su sufrimiento, en su paciencia, en su consagración desde el primer momento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí. Y luego ese canto de glorificación a Dios, esa glorificación a Dios del Magnífica, en que lo reconoce, en que reconoce esta cosa enorme, esta cosa maravillosa, en esta mujer tan sencilla y tan humilde. Me llamarán bienaventuradas todas las generaciones, porque Dios ha hecho grandes cosas en mí, las más grandes que se pueden hacer. Más grandes no puede haber nada, casi diría yo, no sé si es una exageración, que la creación, toda la creación junta, de este mundo visible e invisible, no es comparable a esta cosa enorme que significa este acto de amor supremo y único. Porque crear una cosa de la nada es un acto de amor, es un desborde, una sobreabundancia del ser. Dios crea porque quiere, por amor, porque se le da la gana, porque precisamente la plenitud del ser, la perfección del ser se acusa, se manifiesta en esa abundancia, en esa sobreabundancia, en esa generosidad, en ese desborde. Pero esto de que Dios entrega a su Hijo, envía a su Hijo, de que Dios desciende de este modo hasta el fondo de la creación, asume la forma de la criatura y oculta la majestad de Dios, nace en ese clima, en ese ambiente, en ese cuadro de extremada pobreza, Hay algunos signos, claro está, siempre tiene que haber, pero él viene así, manso y humilde, como él dice, y viene traído por esta mujer predestinada, por esta mujer que es la acabada expresión de lo que debe ser una criatura humana, la libertad humana. Ser libre, ser obediente como fue ella. Porque una criatura racional y libre no puede tener otra expresión de la libertad que la lúcida obediencia a Dios. Cuando ella le dice aquí, la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra, según tu palabra, o cuando le dicen el Magnífica, que puso sus ojos sobre el esclavo. La criatura, cuando se humilla ante Dios, cuando se reconoce nada ante Dios, entonces está creciendo en su personalidad, en su ser, en su fuerza. Porque nosotros hemos perdido el sentido hasta de la ley natural. Cuando nosotros adoramos a Cristo crucificado, ese Cristo que está ahí crucificado no ha venido a inventar nada. No es una cosa original el sacrificio de Cristo. Todo el mundo es obra de Él, toda la naturaleza es obra de Él. Él no ha venido nunca a modificar en nada la naturaleza. La ha venido a restablecer, a restaurar y a elevar. La naturaleza es obra de Él, ¿cómo la va a venir a cambiar Él?
Si nosotros vemos ese sacrificio, ese acto supremo de amor, como la expresión suma de esta pasión de Cristo, de esta pasión redentora, es porque el sacrificio es la ley natural de la vida humana. Así como la perfección del viviente irracional es reproducir otro ser, otro ejemplar, otro individuo de la misma especie, la perfección de la criatura racional y libre es la donación de sí mismo, es la ofrenda de sí mismo. La verdadera ley de la existencia humana es el amor, es el sacrificio, que es la forma extrema del amor. El hombre está aquí para darse y saberse dar. El egoísmo es del hombre del pecado. Piensen ustedes que todo el mundo moderno se ha edificado sobre el egoísmo del hombre. El hombre se ha puesto como un individuo que es principio y fin de la existencia. El hombre ha pretendido hacer de la familia un simple contrato que se ata y se desata. Ha pretendido hacer del Estado un contrato social, o el resultado de un contrato social, que es lo mismo que se elige o se aprueba, se desaprueba y se destruye. El hombre ha renunciado a todas las deudas que tenemos por el hecho de haber nacido hombres y que no se pueden pagar, porque las verdaderas deudas no se pueden pagar. ¿Qué le podés pagar a Dios que te lo ha dado todo? ¿Cómo podés satisfacer esa deuda? ¿Cómo podés satisfacer la deuda que tienes con los padres, que tienes con un amigo, que tienes con la mujer que amas, con tus hijos? ¿Cómo puedes pagar esa deuda? No hay más que un modo, que es darse hasta el sacrificio, hasta la inmolación total. Esa es la única forma de satisfacer. Porque hay algo en este momento doloroso y terrible, y es que se habla de Dios amor. En todas partes no se habla más que de Dios, caridad, Dios amor, pero de Dios justicia no se habla. Por eso se habla cada vez menos del pecado y del infierno. Dios hecho hombre no viene simplemente a resolver el problema con el amor. Claro está que es amor, pero ese amor satisface la justicia. Cristo satisface la justicia de Dios por amor, por eso va al sacrificio, por eso se ofrece como víctima, por eso se ofrece como víctima. No hace víctimas a los demás, se ofrece Él, se ofrece como víctima. Porque el amor no exime la justicia. El amor paga, satisface la justicia, satisface la vida. Dios es amor y es justicia. El acto de la creación fue un acto de amor. El acto de la redención ha sido un acto de amor, pero el acto final es un acto de justicia, como fue un acto de justicia el castigo que le impuso Dios a todo el género humano en Adán y Eva. Y la justicia no la podemos eximir. Por eso, Él, que era la misma verdad, hecha hombre, se crucifica por amor a los hombres, pero la crucifixión es la satisfacción de la justicia de Dios, que el único que podía hacerlo era Él, que era la inocencia misma. Solo el inocente puede pagar finalmente, pero pagar como pagó Él, ofreciéndose Él como víctima. Este es un punto capital para entender el sentido de la violencia en el cristiano, que es la violencia que tiene su fundamento en el sacrificio personal. Se ofrece Él como víctima, no siembra un camino de víctimas para llegar así al triunfo de la verdadera vida.
es Él que se ofrece como víctima. Esto es un punto capital. Y ahí está María. María es la criatura humana como nosotros, Madre de Dios. Por eso mismo, participa de su vida, de su pasión, de su muerte y de su resurrección, claro está, de un modo como no puede participar ninguna otra criatura. Es Madre nuestra y por eso nosotros tenemos en ella el refugio natural. Ella es el camino. Así como ha venido Cristo a nosotros en ella, nosotros vamos a Cristo por ella. No hay otro camino que ese. Uno comprende que es así, comprende que necesita de María para acercarse a Cristo, porque ella es como nosotros y es Madre nuestra. Y ella es justamente en el corazón de ella, ha resonado como en ningún otro toda la historia del hombre, todo el destino de la humanidad, toda la pasión del hombre sobre la tierra, todo el drama del hombre y la solución final de ese drama. En consecuencia, esa devoción al Inmaculado Corazón de María, ese rezo del Santo Rosario, no es sino revivir en ella, a través de ella, la vida, la pasión y la muerte y la esperanza en la resurrección que nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo. Es revivir toda la historia, es vivir la verdadera historia del hombre. Si yo contemplo mi propia vida y la de los seres que quiero y la de mi patria, en esta perspectiva, todo se transfigura. Ya las cosas no van a pesar sobre nosotros, ni siquiera cuando se trata de las pruebas más duras, porque hay pruebas que son más duras y difíciles y crueles que la muerte. La muerte a veces tiene la figura de un alivio frente a determinados dramas y problemas y pruebas que nos presenta la vida. Por lo tanto, rendirle culto a María en esta tierra mariana significa el camino verdadero de llegar a instaurar en la patria el reino de Cristo. No hay otra salida. Cuando todas las gentes especulan sobre mis maneras de cómo se van a resolver, imagínense, todo el mundo se debate en la cuestión social, tiene dimensión mundial, como dice la popular, un progreso, y es verdad. Pero puede haber una solución humana de la cuestión social, no puede haber. Porque el origen de la cuestión social, el origen de las injusticias, de las desigualdades irritantes, extremas, de las violencias del hombre contra el hombre, no es un problema del hombre contra el hombre, no es el problema de Abel con Caín, es el problema de Adán y Eva con Dios. En el origen del mal hay una raíz teológica. ¿Cómo va a haber solución humana del problema de los males humanos? ¿Cómo podrá haber solución puramente humana de la cuestión social o de cualquier otra cuestión? No puede haberla, al menos para nosotros cristianos no puede haberla. Esta presencia de María, este mundo que se configura bajo el signo de María en el mismo momento en que nosotros asistimos a este reinado triunfal, pero transitorio del anticristo, y ya lo dice el Génesis, es ella la que va a aplastar a la bestia, a la serpiente es ella, es María. Así está escrito, así se cumplirá. Y les digo algo más, como un testimonio del signo de los tiempos. Observen ustedes, hace 53 años se produjeron las revelaciones de Fátima. Fíjense la historia de Portugal contemporánea. Portugal vivía
después de la revolución, sobre todo en 1910, en un estado de postración, de disolución, de descomposición, de pudrición, como estamos viviendo nosotros en la patria hoy, por ejemplo. Vivía bajo este poder satánico del dinero y destrozada por masonería, liberalismo, socialismo, marxismo, etc. Portugal es un país pobre, pobrísimo, pobre en su suelo, desparramado en un mundo inmenso. Las glorias antiguas imperiales pasaron hace mucho. No tiene fuerzas humanas, temporales, militares, económicas, para defender ese inmenso imperio de ultramar. No lo ha tenido, no lo tiene. Portugal fue preservada para salir de ese marasmo y de ese hundimiento de una guerra civil tan espantosa como la que hubo que afrontar en España. Fue preservada estando en medio del escenario de la Segunda Guerra Mundial. Y es el único imperio que subsiste en el mundo no teniendo fuerza. Se ha hecho lo imposible desde todas partes y por todos los medios para levantarle sus provincias ultramarinas, su población negra, pero resulta que quieren seguir siendo portugueses. Si no, ¿cómo podría haber detenido lo que ha convulsionado el mundo, lo que ha descolonizado, como dicen ahora, el África entera y el Asia? ¿Cómo podría haber subsistido Portugal hasta el día de hoy? Humanamente, razonablemente, no hubiera podido ser. Y menos que le suscitara un hombre como ese que ha mandado 40 años en Portugal. Un varón humilde, pobre, que era pobre antes de empezar a gobernar, vivió siempre igual, jamás hizo escenarios demagógicos, jamás aduló a su pueblo porque lo respetaba y lo amaba demasiado como varón cristiano que era. Y los portugueses no quieren salir de Portugal a pesar de que viven pobremente, porque les resulta mejor y más plena la vida en Portugal, pobres que en cualquier lugar del mundo ricos. Yo no estoy hablando de cosas que me imagino, son cosas reales, son hechos cumplidos. Y yo pienso que esto es la protección de la Santísima Virgen. Esto es el milagro de Fátima, este milagro de Portugal. Este es un verdadero milagro. Nada ha podido sacudir. ¿Cómo se ha preservado eso? Rodeado por tantos poderes tan tremendos, tan fabulosos, tantos poderes humanos. Podríamos nosotros decir muchas cosas más. Yo simplemente lo que quiero es que haberme explicado suficientemente sobre este sentido que reclama nuestro tiempo de la devoción al corazón de María. El mundo ha perdido la fe. El ateísmo es el fenómeno más grave de nuestro tiempo, como dice el magisterio de la Iglesia. En el mundo hay además una crisis de autoridad terrible, que es crisis de obediencia, que es crisis tremenda de obediencia, donde la falla fundamental está en la ausencia de humildad. La gente no entiende que ese Cristo que fue obediente hasta la muerte al Padre, esa es la expresión acabada de la varonía y de la libertad y de la soberanía y del señorío del hombre. No entiende que esa mujer, que es la potencia obedencial por excelencia que ha existido sobre la tierra,
es el testimonio acabado de que ser libre, ser una mujer realmente libre, es ser una mujer que ha vivido en la real humildad. Solo el humilde está en la verdad, decía Santa Teresa, y ella ha sido humilde. Humilde quiere decir aquel que renuncia a sí mismo, aquel que hace un vacío en sí mismo para que lo pueda colmar la fuerza y la plenitud de Dios. María es el camino de Dios a la tierra, elegido por Él. María es el camino del hombre hacia Dios. Es el camino que nos lleva a Cristo. En la medida en que ese culto, en que esa devoción por María se haga en nosotros pensamiento y vida, y pasión y vida, en esa medida Cristo reinará en nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros, en la familia, en la empresa, en la nación, en la medida en que nosotros no le retaciemos jurisdicción a Cristo y a María. No es cuestión de la vida privada solamente, no es cuestión de que yo sea honesto y no le haga mal a los demás. Ese no es el camino. El camino es que uno, por el hecho de haber nacido, tiene deudas que no se pueden pagar. Que la verdadera medida no es lo que le debemos a los demás, sino lo que los demás, sobre todo los prójimos, necesitan. Dios no vino a pagarle al hombre una deuda, nada que le debía. Vino simplemente porque su infinita misericordia reconoció la extrema necesidad que el hombre tenía de él para poder volver a unirse a Dios en Cristo. La medida no es lo que nos debe, la medida es lo que necesita el prójimo. Y prójimo, sí, son todos los hombres, son prójimos, pero eso sí, no son igualmente próximos. Todos son prójimos, pero no son igualmente próximos. Amar es preferir. Cristo tuvo preferencias extremadas. De 12 discípulos quería sobre todo a 3, y entre esos 3 quería sobre todo a uno. Amar es preferir. Amar es distinguir. Todos son prójimos, pero mis hijos son más próximos de mí que los hijos de los demás padres. Es una cosa clara. Mis compatriotas, mi patria argentina es más próxima de mi corazón que las patrias de los otros hombres, lo cual no significa ni desprecio, ni aislamiento, ni exclusividad. Significa simplemente que amor es preferencia. Es como pasa en una casa, que a veces dice la gente: pero caramba, resulta que este hijo, que es el más atorrante y es un vago, tiene toda la preferencia de los padres. En cambio ese otro que trabaja, que se esfuerza, que es cumplidor, que es inteligente, que estudia, que le da satisfacciones, tiene menos preferencia. Pero el problema es saber quién me necesita más de los dos. Y entonces es lógico que el más necesitado tenga la mayor solicitud. Dios no ha hecho nada limitado a lo debido. Primero porque no le debe nada a nadie. Cuando ha criado un ser, le ha dado todo lo que necesitaba para que cumpliera su fin, pero le ha dado más. Cuando ha tenido que remunerar, le ha dado lo que le debía o lo que se había hecho acreedor el otro, pero le ha dado más. Y todavía hace mucho más que todo eso, que es darlo todo cuando da el perdón. Mediten que el mundo, así como este mundo moderno, que llamamos liberal o capitalista o burgués, o comunista o socialista, todo es la misma cosa, perdónenme, son variaciones del mismo tema. Variaciones del mismo tema. Porque hay gente que dice que la solución es el socialismo, ¿no? Pero no un socialismo marxista, sino cristiano. Señores,
Cuando uno analiza nada más lo que pasa delante de los ojos de una canda patria, en el Código Civil la propiedad está reconocida poco menos que la propiedad privada como un derecho absoluto e incondicional. Pero resulta que por una dialéctica intrínseca de todo este proceso de la economía liberal, la riqueza se va concentrando cada vez en menos manos, toda la riqueza. Y ni siquiera son manos de acá, son de afuera. Y la mayor parte de la gente se va proletarizando cada vez más, va quedando sin propiedad, que eso quiere decir proletario. Entonces, yo pregunto, ¿el régimen del capitalismo liberal defiende la propiedad privada o la suprime? La suprime en el hecho. La va concentrando cada vez en un número menor de manos y va proletarizando cada vez más al mayor número. La solución es el comunismo, es socializar, suprimir la propiedad privada si ya está suprimido. Lo que el comunismo hace es institucionalizar la supresión de la propiedad privada. Es convertir en derecho lo que de hecho se cumple en la dialéctica intrínseca del capitalismo liberal. Por eso la solución de la Iglesia es no el socialismo, la extensión de la propiedad privada al mayor número. Cuanto más propietarios, más libertad. Cuanto más libertad, más desarrollo de la clase media. Lo decía el maestro Aristóteles, que era pagano. Defendió la propiedad privada porque es fundamento de la libertad humana y porque además desarrolla la clase media. ¿Qué pasa en la Argentina de hoy? Nos van proletarizando por la inflación. Vivimos en un mundo inflatorio, a la gente le van sacando la plata del bolsillo, sin robarse, porque a usted le van quitando poder adquisitivo del dinero que tiene o que adquiere. Es una manera de robarlo. Porque usted tenía 100 que servía para adquirir un nivel así, sigue con 100, nadie se lo sacó, pero solo puede adquirir la mitad de antes. Entonces le han robado la plata. Sencillo, no hay que ser un técnico, la cosa es clara como la luz del día. Aristóteles decía, la propiedad privada sostiene la libertad del hombre, porque el que tiene un patrimonio suficiente puede decir sí, puede decir no, el que no tiene donde caerse muerto no puede decir nada. La propiedad privada desarrolla la clase media, que es la clase del equilibrio y de la estabilidad social. Este principio es tan verdadero como 2 más 2 igual a 4. La solución, repito, cristiana es la de la ley natural, confirmada por la ley divina, confirmada por la ley del amor, por la ley del amor. Dios no ha venido, Cristo no ha venido a derogar ninguna ley natural, a confirmar la naturaleza que es obra suya, a potenciarla, a sostenerla, a reafirmarla. Y nos ha dejado el testimonio de esta criatura maravillosa, que es la Santísima Virgen. La forma más acabada de humanidad, porque ella es solo humanidad que pueda existir, la más perfecta, mujer. Y modelo de hombre también, para el hombre. Porque ahora resulta que le dicen a uno que la mujer recién ha descubierto en este siglo lo que es ser mujer. ¿Y para qué existe la mujer sobre la tierra? Y muchas veces he visto una vez en una asamblea a cientos de monjitas y cura aplaudir a un energúmeno que decía que ahora la mujer sabe lo que es ser mujer y antes no la sabía. Resulta que toda esa gente reza el Ave María todos los días. Señores, volvamos un poco a nuestras verdades esenciales, firmes, fundamentales. Todo lo que Dios ha revelado es lo mismo, elevado, realzado, planificado, que esas verdades que la razón que Dios nos ha dado nos permite conocer del orden natural. Dios vino en Cristo por María se llega a Cristo, y por ella y con ella se instala el reino de Cristo en la tierra.